doméstico, y ahora regresa nuevamente a la palestra la posibilidad de que las casas de bolsa puedan operar entonces como intermediario financiero, es decir, porque ¿cómo sería entonces en este caso el funcionamiento de las casas de bolsa? Ya no sería solamente digamos el otorgamiento por parte de los organismos oficiales, sino que también el ciudadano podría ir a casa de bolsa como se hacía en el pasado. Sí, bancos o casa de bolsa. Incluso la normativa deja abierta la posibilidad de que las mismas casas de cambio, y es una recomendación que hago como consultor, es que permitan también que las casas de cambio puedan participar, porque el pequeño vendedor o comprador, las pequeñas personas que operan con bajas cantidades, no pueden ser atendidos a través de casas de bolsa, que son un poco más corporativos. Entonces, si se abre la posibilidad de que también las casas de cambio, si una persona que tiene una cantidad modesta, $500, $1,000, es decir, pueda comprar o vender a través de estos entes, son las casas de cambio las que permiten ese servicio de retail, o sea, a la calle. Y entonces las casas de bolsa quedarían un poco más para empresas, para personas ya de cierto target. No ha salido el reglamento operativo donde van a establecerse las órdenes, las cantidades, ese tipo de detalles, y ni los precios, ¿no? Tampoco hay el detalle, o sea, las personas que deseen hacer una orden de compra, Román, ¿tienen que inscribirse en el Rusicar? No, lo más probable es que tenga que hacerse cliente de la casa de bolsa. Si no eres cliente de la casa de bolsa, tengas que abrir una cuenta como cliente de la casa de bolsa. Cada casa de bolsa tendrá su normativa y su control allí en ese caso, y para que puedas operar pues a través de ellos, ¿no? ¿Dónde está lo que se saluda como positivo? Es que regresan al mercado operadores financieros que eran indispensables y necesarios para que el mercado se amplíe. Mientras más amplio sea la cantidad de operadores o intermediarios que negocian este mercado, mayor liquidez tendrá el mercado y mejor funcionamiento. Si el caso del SICAD 1, como podemos ver, quedó prácticamente solamente para bancos estatales o para bancos públicos. Entonces tenemos el caso de, si queremos un mercado abierto, tenemos que darle la posibilidad de que haya muchos operadores y también que las personas puedan participar con una cantidad de restricciones diferentes. Hay una pregunta del público, dice, ¿qué pasará, pues, o qué pasa con las remesas familiares o las remesas para estudiantes que están fuera del país? Hasta ahora, todo lo que es dólar viajero y remesa va a seguirse negociando hasta ahora, como se está negociando actualmente con la tasa del SICAD 1 y bajo los mecanismos que están actualmente establecidos. En ningún momento se ha mencionado que el SICAD 2 o que los viajeros o que los dólares de remesa van a ser migrados al nuevo mercado. Eso no está establecido por ahora. Yo no descarto que en el correr del tiempo, si este mecanismo del SICAD 2 empieza a funcionar apropiadamente, el incentivo para que el Estado cada día asigne menos divisas vía CENCOEX, que es una tasa de 6.30, o vía SICAD 1, que hasta ahora es una tasa de 11 bolívares, 11 bolívares, 11 la última subasta. Los incentivos para que sigan operando o se sigan vendiendo divisas a través de esos mecanismos son cada día menores. Y aquí vamos al tema de precio. Con el tema de precio, que es una inquietud también, cómo se negociarán, a qué niveles de precio. Aquí hay muchas especulaciones, hay analistas que tienen opiniones, yo tengo una opinión personal, pero todo está basado en que hay dentro del mismo gabinete económico, hay divergencias en cuanto a cómo debe formarse los precios en este nuevo mercado. Hay un ala donde piensan, y básicamente también el ministro Giordani lo ha dicho, ellos quieren un SICAD un SICAD 2 con ciertas regulaciones y con un precio que se acerque más al SICAD 1. Una banda que pudiera ser entre 20 bolívares y 35 bolívares por dólar. Eso es lo que quiere un grupo, el grupo de los que están discutiendo toda esta normativa, pues una devaluación no tan grotesca, en cualquier caso va a ser muy grande, y un precio con ciertas regulaciones controlado por el Banco Central de Venezuela. Acuérdense que todo este mercado va a ser regulado por el Banco Central de Venezuela, va a ser operado por Casa de Bolsa y Banco, pero regulado por el BCB, ser más hacia la banda inferior del SICAD 1. Sin embargo, hay una segunda ala dentro del gabinete económico, que es el ala del ministro Ramírez y del ministro Merente, que ellos quieren un mercado con mayor desregulación.
es decir, un mercado, un SICAD 2 más libre. Incluso no quieren techo de precio, sino que el mismo oferta y demanda del mercado vaya formando el precio. Si esto fuese así y se impone la segunda visión, es posible que veamos un SICAD 2 entre 40 y 60 bolívares. Y es posible que entonces el precio del paralelo, que antes era el innombrable, pero ahora la reforma de la ley de ilícitos cambiarios nos permite decir el precio, que llegó a estar hasta en 90, 95 bolívares, ese mercado paralelo, ahora viene bajando, anda alrededor de los 70, 77 bolívares, fluctuando entre esos rangos. Si el SICAD 2 permite la libre operatividad y no tiene esas restricciones de entrada como tienen los otros mecanismos, entonces es posible que el precio del paralelo, habiendo la oferta suficiente y la fluidez suficiente de divisa, se acerque más bien a unificarse con el SICAD 2. Ahora, cuando hablamos del SICAD 2 y de esa batalla, de hecho, fue lo que inicialmente se anunció desde el gobierno, acabar con el dólar paralelo, pero vemos que el SICAD 2 ya tiene un valor, el dólar, bueno, está por encima de los 50 bolívares y de esa manera pues llega, o el dólar paralelo pues ha bajado. Si llega, hay posibilidades, Román, de que el SICAD 2 y que el dólar como tal, el oficial, baje de precio. O sea, baje, digamos, en dos platos. Hay posibilidades de que el bolívar recobre su valor. Bueno, según la situación que estamos fíjate lo siguiente, depende con respecto a qué tasa de cambio comparar. Claro. Si comparan la tasa de cambio del bolívar con respecto a la tasa de cambio oficial, ¿cuáles son las tasas de cambio oficiales hoy? 6.30 y 11 bolívares, ¿correcto? Sencoex 6.30, SICAD 1, 11 bolívares. Si esas son las tasas de cambio y aparece una tercera tasa de cambio, que por cierto es un error en economía importante tener 3 tipos de cambio diferentes, viola la teoría del precio único, del valor único. Entonces el tema aquí es que si aparece el SICAD 3 con una tercera tasa de cambio oficial, en cualquier caso va a ser muy superior a 6.30 y muy superior a 11. Entonces en cualquier caso va a ser una devaluación por todo el cañón. Esté en 20, en 25, en 30 o en 50 bolívares. Es una devaluación. Ahora, si comparas el bolívar con la tasa de cambio paralelo que había hace 2 semanas, rondaba los 90 bolívares, y con la tasa que pudiese ubicarse, ojo, esto es una opinión muy personal, no hay nada oficial, pero pienso que si hay fluidez en ese mercado pudiese bajar, entonces pudiéramos hablar de una revaluación del bolívar solo con respecto al dólar paralelo, que estuvo en 90 y pudiera bajar a 70, 75 o quizá un poco más. Entonces, depende del cristal con que lo mires y con qué lo comparas. Si lo comparas con los dólares oficiales, es una devaluación por todo el cañón, y así va a ser. Y si lo comparas con la tasa del mercado paralelo, que es un mercado que no tiene la profundidad para considerarse un mercado, digamos que primordial dentro de la economía, un 20 o 25% tan solo de las importaciones anuales se traían por dólar paralelo, entonces pudiera haber una cierta apreciación del valor del bolívar. Marlene Herrera pregunta y vuelve un poco con respecto a las remesas de estudiantes. Ella pregunta qué va a pasar con estas remesas que están por ser aprobadas, porque todavía no se han aprobado. Sí. Con respecto a remesas, aún no ha habido ningún cambio respecto a lo que es el tema de remesas y viajeros. Remesas y viajeros siguen con el mismo esquema hasta ahora. El SICAD 2 aún no contempla ninguna migración de esos sectores a ese mercado. Hasta ahora, exactamente, no se contempla nada de eso. Pero yo no descarto que era lo que decía, que si este mercado se instrumenta y se instrumenta con buena operatividad, no descarto que en un futuro el SICAD, el Sencoex y el SICAD 1 tienda un poco a desaparecer y a más bien unificarse todo hacia una tasa de cambio más competitiva y una tasa de cambio más dinámica. Porque es que es un error en economía tener 3 o 4 tipos de cambio. Tú no puedes operar una economía donde tengas un tipo de cambio a 6.30, un tipo de cambio a 11, un tipo de cambio a 40, otro tipo de cambio a 60. Eso es un error. Si se llegara, Román, a un único precio de cambio, podría desaparecer lo que es el Sencoex. Esa sería mi recomendación, sería el dólar. Sin embargo, también hay un tema de estadísticas económicas, que es que
si yo desaparezco el Sencoex y a la larga desaparezco el CICAT 1, entonces el ratio deuda pública Producto Interno Bruto se me va a incrementar bárbaramente, porque el tamaño de la economía, si tú mides el tamaño de la economía venezolana 630, te va a dar más de 300.000 millones de dólares. Pero si mides el tamaño de la economía venezolana a una tasa de cambio de CICAT 2, probablemente te den 175.000 millones de dólares tan solo el tamaño de la economía. Y la deuda externa venezolana supera los 250.000 millones de dólares. Entonces aquí hay un tema también de juego de las estadísticas económicas, y es por esa razón que el Ejecutivo no ha querido aún modificar esa tasa de cambio, mantiene esa tasa de cambio referencial de 6.30, de 11 bolívares, más para las estadísticas económicas, pero en la práctica lo que vamos a estar frente a un ajuste cambiario importante y constante. O sea, y aquí hay que hacer una reflexión en el marco de la ley de orgánica de precios justos, y es que hay que flexibilizar esa ley y si es posible suspenderla, puesto que tú vas a tener empresas que están participando con diferentes tasas de cambio en diferentes tipos de mercados, con diferentes estructuras de costo y en marco de un control de precios, y eso no es compatible. Entonces, yo saludo la iniciativa de abrir el CICAT 2, porque es un oxígeno que necesitaba la economía, pero eso no es compatible con un férreo control de precios y con una ley que en el fondo es inaplicable, que es la ley orgánica de precios justos. Entonces hay que compatibilizar estos mecanismos para que la economía empiecen a aparecer otra vez los productos. Según el Sendas, que salió el día de ayer, la escasez en la economía venezolana llega al 30%, según el BCB llega al 28%. Entonces los anaqueles vacíos, la gente haciendo colas desproporcionadas para adquirir un producto. Entonces tenemos que, el mercado debe ir nuevamente, debe flexibilizarse la economía, debemos ir a una economía nuevamente con mayor apertura y empezar a desmontar todo estos torniquetes cambiarios y torniquetes productivos que tienen a la economía asfixiada. Muy importante lo que haga PDVSA en este mercado. PDVSA es uno de los mayores oferentes de divisa. Hay analistas que calculan entre 20 a 40 millones de dólares diarios podría ofertar PDVSA en ese mercado. Y en el CICAT se van a negociar tanto divisas, puede ser efectivo de transferencia, como títulos valores en dólares, es decir, bonos. Y aquí también hay otro punto, que es que las empresas que participen en el mercado de bonos necesitan y requieren, una vez adquiridos estos bonos en el CICAT 2, vender los bonos en los mercados internacionales o con tu mismo operador cambiario, para poder acceder a las divisas finales. Exactamente. Y el convenio cambiario establece que los bancos nacionales, y esto es positivo, no podrán obligar a los clientes a vender sus bonos con los mismos bancos que los compraron. Una pregunta, Román, ¿qué venezolano puede optar al dólar del CICAT a 11? ¿Qué venezolano puede optar al dólar Cadivi 630? Venezolano de a pie. Sí, bueno, el CICAT 1 que quedó prácticamente solo operado por los bancos públicos y para los sectores que son convocados en cada subasta. O sea, cada subasta del CICAT 1 que se publica semanalmente dice cuáles son los sectores. El sector plástico, por ejemplo, el sector metalúrgico. Entonces allí tienes una gran restricción, puesto que tienes un monto limitado a ofertar semanalmente, y si tú estás en el sector farmacéutico y no has llamado a subasta, tú tienes que esperar que aparezca tu sector. En el caso del CICAT 2 no se contempla ese tipo de regulación. En el caso del CICAT 2, cualquier empresa de cualquier sector, para cualquier fin, podría obtener las divisas. Y es aquí donde llegamos también a otra gran pregunta que se hace mucha gente. ¿Habrá las divisas suficientes en el CICAT 2 para poder abastecer ese mercado? Y esto nos lleva nuevamente a la conversación de dependerá de la tasa de cambio que se fije. Si se fija una tasa de cambio muy baja, de 20 o 30 bolívares, 25 bolívares, obviamente la oferta va a ser muy limitada, porque solamente PDVSA va a estar dispuesto a vender dólares en esos niveles de precio. Pero si se deja el mercado libre, o lo más libre posible, que el mercado se forme los precios bajo la oferta y la demanda, y la tasa de cambio más bien se ubica en un rango de 40, 50, quizás 60 bolívares, en ese caso sí aparecería oferta privada. Aparecería oferta privada que, sumada a la oferta pública, que sería PDVSA, y a lo que puedan vender los bancos del Estado, que tienen aproximadamente unos 5 o 6 mil millones, tiene Banco Central y Banco del Estado en bonos públicos, es posible que el mercado funcione entonces mucho mejor.
Gracias, Román. Bueno, las personas que se quieran comunicar contigo lo pueden hacer a través de @losfinancieros. Pero sí, ¿qué otro? Sí, bueno, en la cuenta Twitter, @losfinancieros. Repito, para cerrar el tema, falta todavía el reglamento normativo con los detalles. Vamos a ver cómo viene eso. Y también una reflexión, que es que el esquema cambiario no lo es todo en política económica. Hace falta que esto venga acompañado de control monetario, porque hay demasiados bolívares en el sistema y esos bolívares presionan el precio de los bienes y servicios, es decir, la inflación, y presionan el precio del dólar. Entonces, el FICAD 2 debería ser una estupenda oportunidad para aprovechar y nivelar las tasas de interés y aumentar un poco el encaje legal y dejar de imprimir bolívar para que vía control monetario tú puedas estabilizar la tasa de cambio y estabilizar un poco los precios de la economía. Bueno, Román, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar ahí en sintonía del Mediodía Tiempo de Noticias y de esta sección Dinero Inteligente. Nos escuchamos mañana, amigos. Feliz tarde para todos.